Hola, buenos días. Primero que nada, agradecemos su presencia. Sabemos que estas jornadas de pronto pueden ser un poco tediosas debido a que son en línea, ya estamos sentados de repente mucho tiempo, pero pues de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento y el compromiso que tienen para poder llevar a cabo las planeaciones didácticas con sus estudiantes. Entonces, esta presentación corresponde a la reestructura de la planeación didáctica. Ustedes ya conocen un formato de planeación didáctica, ahora se propone un nuevo formato. Sin embargo, hay muchas cosas que permanecen y algunas cosas que tendremos que modificar. Entonces, el propósito de esta presentación es precisamente brindarles las herramientas para la implementación efectiva del marco curricular común. Sabemos que todo el esfuerzo que se ha realizado para aprender sobre el MESEMS se ve reflejado en la planeación didáctica, ¿no? Será ya cuando se lleve al aula, a la escuela y la comunidad todas las estrategias, todas las herramientas, todos los instrumentos que se va a ver plasmado realmente este avance. Entonces, se van a dar algunos elementos para diseñar actividades de enseñanza y evaluación efectiva y sobre todo se va a mostrar un modelo. Sabemos que ustedes están interesados e interesadas por presenciar, bueno, por poder ver un modelo y en esta ocasión tenemos un ejemplo. Entonces, los contenidos son estos. Vamos a hacer primero hablar un poquito sobre la planeación didáctica en el MESEMS, también sobre la autonomía en la didáctica, porque estos son elementos muy importantes dentro del marco. También hablaremos del rol docente, que ustedes ya saben un poquito, ya se ha adelantado en el pasado sobre esto, y hablaremos sobre los elementos. Y finalmente, sobre el formato de planeación didáctica, dos ejemplos de planeación didáctica para el área de ciencias sociales y pensamiento matemático. Esto no quiere decir que sean los únicos dos ejemplos que importen, solamente que por cuestiones de tiempo se decidieron presentar estos, los dos respecto al mismo programa escolar comunitario. Y finalmente, una recapitulación sobre la evaluación del aprendizaje. No obstante, buscamos que la evaluación estuviera integrada con el formato de planeación didáctica, pero esto lo explico más adelante. Ahora sí, ¿qué es la planeación didáctica? Esto no específicamente del PAEC, sino de acuerdo con los planteamientos de José Jimeno Sacristán, quien es un reconocido investigador y teórico de la educación. Él ha abordado el tema de la planeación didáctica desde una perspectiva crítica reflexiva, que es lo que corresponde también con este marco curricular. Bueno, en su obra El currículum, una reflexión sobre la práctica, habla un poquito sobre la planificación y dice que debe considerarse como una actividad dinámica y flexible. Antes que nada, la planeación didáctica no está hecha, no se trata de que hagamos una planeación didáctica para todo el semestre y la dejemos ahí, ¿no? Sino que la planeación didáctica se va a ir modificando en la práctica, se va a ir actualizando. Sabemos que la retroalimentación no solamente es de nosotros hacia el estudiantado, sino que también el estudiantado nos retroalimenta y es ahí donde debemos modificarlo. ¿Cuántas veces no han realizado ustedes una planeación didáctica y se han dado cuenta de que, híjole, no vamos a llegar hasta allá o estamos avanzando muy bien y entonces se hace una modificación? De esto nos habla José Jimeno Sacristán cuando nos dice que es una actividad dinámica y flexible. No es un proceso estático y rígido, no se vale hacer planeaciones didácticas y descongelarlas y luego sacarlas, sino que se van a ir modificando con el tiempo y de acuerdo con cada grupo, de acuerdo con cada generación, de acuerdo con cada particularidad que vayamos encontrando en el proceso. También es un proceso participativo, esto lo hemos hablado un montón y me parece que es algo muy bonito poderlo hablar, ¿no? No solamente participa el personal docente, ¿no? Es una mentira que el personal docente hace la planeación y ya. No, el estudiantado también participa, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, también a veces hablamos de procesos de evaluación negociada, ¿no? Se pregunta cuáles son los intereses del estudiantado, se le da la palabra, se le considera. Entonces es un proceso participativo no solamente con el docente y el estudiantado, sino también eh, entre docentes, ¿no? A partir del trabajo colegiado y también con miembros de la comunidad a partir del programa escolar comunitario del PAEC, ¿no? También es un medio para lograr una educación de calidad. Si hay un espacio donde ustedes como docentes pueden realmente generar cambios, pueden realmente proponer alternativas, pueden explayarse, es en la planeación didáctica, ¿no? La planeación didáctica es un instrumento que nos va a permitir justo eso, lograr una educación de calidad. Nos va a permitir tomar decisiones sobre contenidos, estrategias de enseñanza y evaluación. Esto me parece también muy importante porque
Estos contenidos, estas estrategias, estos mecanismos de evaluación no parten de la nada, tenemos que tener unos referentes teóricos. Ya en la primera presentación, en la de constructivismo, se hablaban de bases, ¿no? Se hablaban de algunas estrategias, hablaban de algunos elementos importantes del constructivismo. Entonces, tomando en cuenta esto, es que se tomarán las decisiones sobre qué estrategias utilizaremos, ¿no? También hay un ejemplo más adelante. Se promueve la participación activa y se fomenta la autonomía. Esto es una pieza fundamental. La planeación didáctica no es un espacio para decir esto le voy a transmitir a mis estudiantes, sino que por el contrario es un espacio donde voy a decir de esta manera voy a promover su participación, voy a promover su motivación y les voy a ayudar. Sabemos que esto suena complejo, sabemos que hay grupos muy numerosos, sabemos que de repente es muy complejo, pero tenemos ejemplos. La verdad es que con práctica podemos ir aprendiendo un poquito cómo llevar a cabo estas estrategias. Y también es un espacio para establecer propósitos claros y alcanzables. El marco curricular común ya plantea metas de aprendizaje. Las metas de aprendizaje ya son estos propósitos. No obstante, esos propósitos siempre dejan espacio para que podamos contextualizarlos, ¿no? No será lo mismo cuando una meta de aprendizaje o una progresión me diga elaborar un producto, a que yo diga, bueno, con mi estudiantado, para elaborar un producto voy a pedirles algo muy sencillo porque sé que les está costando trabajo, ¿no? Pero que considere toda la progresión y toda la meta de aprendizaje. En cambio, si yo tengo un grupo de estudiantes que a lo mejor son muy hábiles en cuestiones tecnológicas, les puedo plantear como propósito que elaboren un producto complejo en cuestiones de tecnología. Entonces, en este sentido, los propósitos claros y alcanzables tienen que partir de las metas de aprendizaje. Las metas de aprendizaje van a ser lo que nos va a permitir la evaluación. Esto ya lo habíamos comentado en la presentación pasada, la de progresiones en el MESEMS, pero es importante irlo retomando. Recuerden, las evaluaciones se elaboran a partir de las metas de aprendizaje. Ahora ya de manera más particular, la planeación didáctica en el marco curricular común de la educación media superior deberá, esto lo dice el documento base de rediseño del marco, deberá desarrollar un pensamiento crítico y flexible, basado en la experiencia y en la observación, la búsqueda de alternativas y la decisión comprometida. Ustedes son la pieza fundamental, ¿no? Los estudiantes son los protagonistas, pero no lograrían gran cosa si realmente no estuvieran las docentes acompañándoles, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico se debe sustentar en la reflexión y en el uso de los aprendizajes para solucionar retos de diversa índole, ¿no? Retos que estén contextualizados, retos que sean del interés del estudiantado, ¿no? Siempre hay pequeños retos, hay pequeños espacios donde podremos brindarles espacios para que ellos investiguen sobre temas que les interesan, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. También deberá utilizar el conocimiento para lograr el gusto por aprender. Yo sé que muchas veces los comentarios que vemos en las presentaciones es, ok, ¿qué hago si mis estudiantes están desmotivados, no? Pues en realidad tenemos que fomentar también esa motivación. Les pregunto de nuevo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algún docente que les haya sembrado ese interés, esas dudas, que les haya dado seguridad para resolverlas? ¿Cuál es la materia que más les gustaba? ¿Cuál es la materia que más les apasionaba? Seguramente los docentes que sean de química habrán disfrutado las clases de química. Seguramente aquellos docentes que dan clases de matemáticas disfrutaron las clases de matemáticas. ¿Qué estrategias utilizaban sus docentes para sembrar dudas, para sembrar motivación? Todo eso lo podemos llevar a la práctica también nosotras y nosotros. Y finalmente, la planeación didáctica en el MESEMS deberá utilizar métodos y estrategias como el trabajo colaborativo, la indagación y la experiencia personal, y aquellas de mayor pertinencia que permitan la metacognición. Recordemos, la metacognición es qué sé que conozco, qué sé que no conozco. Es la reflexión sobre el mismo aprendizaje. Entonces, en este sentido, la planeación didáctica tiene que permitir espacios para eso. No me basta con que el estudiante aprenda derivadas, por ejemplo. Necesito también que reflexione sobre cómo sabe esto, qué no sabe, cómo puede aprender más. Eso lo veremos también más adelante. Y me gustaría hacer hincapié en algo bien, bien importante, ¿no? La planeación didáctica no es el formato de planeación didáctica. La planeación didáctica, de nuevo, no es el formato de planeación didáctica. El formato de planeación didáctica es un instrumento que me va a permitir llevar a cabo la planeación didáctica, pero la planeación didáctica va mucho más allá. Va desde que a mí se me ocurren ideas de repente en la mañana de, ay, esto les va a gustar a mis estudiantes, ¿no? Va desde que yo empiezo a leer el periódico y digo, este tema está padrísimo, yo creo que pueden conectar con él, ¿no? Va desde que yo los escucho que están hablando de
un artista o de música y digo, wow, este tema se puede conectar con esto. La planeación didáctica es muy amplia. La planeación didáctica también incluye el diálogo que tengo con los estudiantes, la reflexión que ellos me dan. El instrumento para plasmar esto es el formato de planeación didáctica, pero no es lo mismo. Ahora, en cuestiones del MECEMS también tenemos que hablar de la autonomía en la didáctica, ¿no? Muchas veces esto se entiende de maneras diferentes, por eso consideramos importante incluir, considero importante incluir esta tablita que es qué es y qué no es la autonomía en la didáctica. Entonces, al respecto, ¿qué no es autonomía en la didáctica? No es ignorar las necesidades y características de mi estudiantado. Que sí es la capacidad que tengo para tomar decisiones educativas basada en conocimientos, experiencias y bases teóricas. Ustedes son expertos disciplinarios, ustedes conocen muy bien de esta teoría. Ustedes ya han escuchado también las presentaciones anteriores, la presentación de constructivismo. Siempre y cuando yo me esté preparando, yo esté leyendo un poco más, yo sepa a lo mejor sobre teorías de la cognición situada, del aprendizaje situado, todo esto que veíamos en la primera presentación, estas bases teóricas me van a permitir llevar a cabo la autonomía en la didáctica. No se vale decir, pues a ver, vamos a dar la clase como sea. No, tenemos que dar la clase como nosotros lo consideremos, considerando las características de nuestro estudiantado y con estas bases teóricas. Tampoco es seguir ciegamente el currículo sin considerar los contextos específicos. No se vale seguir todas las progresiones de aprendizaje si no estoy adaptando eso a mi estudiantado. Por eso sí es adaptar estrategias y enfoques pedagógicos a sus necesidades y características específicas, según la generación, según mis estudiantes particulares, según sus necesidades educativas. Tampoco es repetir de manera rutinaria las mismas actividades y materiales sin ninguna adaptación, sino que es demostrar creatividad e innovación en la planificación y el diseño de actividades. Aquí yo quisiera decirles, ¿a ustedes cómo les gustaría tomar la clase? A lo mejor ustedes ya saben mucho, ¿no? Y a veces caemos en el sesgo del experto, ¿no? A veces sentimos que ellos ya saben lo que nosotros sabemos, pero no, a veces tenemos que regresarnos un poquito y ser creativos, ¿no? Yo recuerdo las clases que tomaba y yo disfrutaba mucho aquellas clases que salían de la norma, ¿no? Que nos pedían de repente hacer cosas que no se piden usualmente, ¿no? Que a lo mejor nos dejaban investigaciones más específicas, de temas más interesantes, las clases que nos hacían hacer portafolios de evidencias, por ejemplo, que nos daban más libertad, que nos daban más posibilidad de ser creativos, ¿no? Entonces, esta creatividad e innovación, pues se contagia, se disfruta. El estudiantado sabe cuando estamos haciendo algo de manera rutinaria y cuando estamos esforzándonos por innovar. Entonces, esto también es importante y sé que dirán que es complejo, sí es complejo, pero se puede hacer. Tampoco es limitarse a una única forma de evaluación estandarizada sin considerar el contexto y los logros individuales. La evaluación tiene que ser de manera integral y diversa. Tenemos que considerar diferentes evidencias y procesos. Esto no implica que sea compleja para nosotros por estar haciendo muchos instrumentos, sino que implica que a partir de un mismo instrumento, a partir de una misma rúbrica, yo pueda evaluar las evidencias que ellos quieran. Si ellos me quieren entregar una evidencia que sea un video, pues lo voy a poder evaluar con esta rúbrica. Si ellos me quieren dar evidencia de su aprendizaje a partir de una encuesta, una entrevista, a lo mejor puedo ver si se puede hacer y evalúo también los resultados a partir de una rúbrica. También lo vemos más adelante. No es enfocarse en prácticas tradicionales y resistirse a la innovación y el cambio. Esto es muy importante, ustedes también lo saben mucho. Las y los docentes tienen la tarea de buscar constantemente la mejora y la actualización profesional a través de la reflexión y el aprendizaje continuo. Yo creo que si ustedes están en el ámbito de la educación es porque también les gusta aprender. Entonces, este es el momento para que podamos también continuar aprendiendo. Nunca dejamos de aprender y esto creo que lo sabemos todos y todas. Y finalmente, no es promover la dependencia en el proceso de aprendizaje. Como ya lo comentaba Oscar Mendoza en la primera presentación, necesitamos favorecer el desarrollo de habilidades críticas y metacognitivas, necesitamos liberar el control, necesitamos que el estudiantado tenga la capacidad de ser autónomo en su aprendizaje. Y bueno, ahora hablaremos sobre el rol docente en el marco curricular común. Me apuro para que pongamos más tiempo, más esfuerzo sobre el ejemplo, pero nada más aquí queda decir que el marco curricular común les considera a ustedes como la base en la experiencia y en sus capacidades pedagógicas. Reconoce sus fortalezas, sus límites y necesidades.
Son quienes mejor conocen los tipos de didácticas, incluso saben cuáles son las metodologías o herramientas factibles o no de implementar en ciertos contextos. En este sentido, el nuevo marco curricular común fue una construcción colectiva que les considera. Sabe que son expertos, sabe que ustedes conocen más que nadie a sus estudiantes y sabe que tienen la experiencia para poder elegir las mejores estrategias. Esto siempre acompañados de las formaciones que nosotros buscamos darles, ¿no? Eh, haya un curso que se está eh, preparando para que lo puedan tomar, justo para que puedan seguirse formando en estos aspectos. Esta no es la única capacitación que está considerada. Y ustedes ya saben mucho, entonces el marco curricular común retoma todo esto, retoma sus esfuerzos, retoma sus conocimientos y les da a ustedes la batuta para que puedan guiar a sus estudiantes. Y ahora sí, nos vamos al formato de planeación didáctica. Recuerden, el formato es un instrumento, pero eh, no es toda la planeación didáctica. Y bueno, este se sigue promoviendo porque pues se hace a solicitud de las autoridades, porque él da orden y sentido y porque permite regular el tiempo y los recursos de manera oportuna. Siempre ver algo en papel, siempre ver algo de manera explícita, declarativa, nos ayuda a organizar más. Entonces el formato por esto nos permite que podamos organizar con tiempo todos nuestros esfuerzos. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué se cambió el formato de planeación didáctica? Porque se cambió el marco curricular, ¿no? Porque se ha actualizado, pero también porque buscamos promover la autonomía, no solo la autonomía del estudiantado, sino también su autonomía. El formato no es estático, no es rígido, ustedes pueden actualizarlo. Y esto me gustaría que les quede muy claro, ¿no? Lo que les presentamos es una base. Ustedes pueden ampliarlo siempre que lo necesiten. De hecho, ya lo verán ahorita, tienen unos espacios que son como muy sencillos y ustedes podrán ampliarlo lo más que quieran, lo menos que quieran, siempre y cuando siga estos elementos, ¿no? También busca facilitar el registro de la planeación didáctica. Buscamos que fuera un poco más breve, un poco más eh, abierto y busca colocar el énfasis en elementos relevantes. Uno de los elementos que más nos pareció importante que se considerara es la retroalimentación, la retroalimentación de la práctica docente. Esto hace que el formato no sea rígido y no se haga un formato solamente por semestre, sino que se regrese constantemente al formato y se vaya modificando. También busca guiar la planificación. Esto nos lo han preguntado mucho, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo mi planeación? Pues este formato busca justo eso, darles las pautas hacia dónde dirigirse y también busca atacar la fragmentación, planeación y evaluación. Todo el tiempo vemos que cómo vas a planear tu clase, cómo la vas a evaluar. Y entonces se ven como dos cosas separadas. En este nuevo marco, bueno, en este marco más bien, lo que se busca es que la planeación y evaluación se conviertan en una sola cosa que yo pueda evaluar de manera formativa. Sí se pedirá una evaluación sumativa, esto va a depender también de la unidad de aprendizaje curricular, del docente, pero desde el inicio el formato va a ser muy claro con esto, ¿no? Evaluación y planeación, evaluación y situación de enseñanza no tienen que ser diferentes, ¿no? No tienen que ser dos momentos diferentes. Recordamos que la evaluación es un medio, no es un fin, y aquí se trata de retomar. Y pues vamos entonces al formato. Entonces, así es como luce el formato, son estas dos diapositivas. Entonces, vamos a ir viendo cada elemento. No se preocupen, todo esto está en el micrositio, lo van a poder ver ahí. Me parece que en este momento también se les va a compartir el enlace para que lo puedan ver. Y ahora sí, vámonos por partes. Entonces, la introducción. Esto se los voy a leer porque me parece importante. Dice, la Dirección General del Bachillerato reconoce el valor de la práctica docente al poner a su disposición un formato integral que constituye una guía flexible y personalizable para desarrollar su planeación didáctica. Este formato le permite agrupar las secciones que considere pertinentes, así como agrupar aquellas progresiones de aprendizaje consecutivas que estime adecuadas, respetando siempre la secuencia y el desarrollo individual de cada progresión de aprendizaje. A partir de ello, podrá diseñar e instrumentar las estrategias de enseñanza y aprendizaje considerando su contexto inmediato, las condiciones de trabajo, los intereses, las habilidades y necesidades del estudiantado, así como las problemáticas comunitarias planteadas en los proyectos escolares comunitarios derivados del programa de trabajo Aula, Escuela y Comunidad. Es importante poner atención en que tenemos que respetar siempre la secuencia y el desarrollo individual de cada progresión. No se vale juntar las progresiones y entonces hacer una mezcla de progresiones y decir que con eso ya cumplí. Las progresiones se tienen que llevar a cabo una por una. Cada progresión tiene estimado una semana de aprendizaje. Habrá progresiones que puedan expandirse un poco más. ¿Esto cómo lo sabemos?
hay que ver el documento de nuestra progresión de aprendizaje y veremos el límite son 16 progresiones. En caso de que yo vea que mi WAC tiene 16 progresiones, cada progresión le corresponde una semana. En caso de que mi WAC tenga, por ejemplo, 10 progresiones, yo puedo determinar cuáles progresiones se dedicarán más tiempo y cuáles menos tiempo, pero considerando que el mínimo es una semana por progresión. Puedo darle a una progresión 2 semanas, puedo darle a otra progresión otras 2 semanas, pero cada uno tiene que tener un mínimo de una semana. Entonces, se tiene que respetar el desarrollo individual de cada progresión y la secuencia. No se vale tomar la progresión 1 y la progresión 5 y la 7 y la 9 y la 14. No. Si yo voy a agruparlas, en el sentido de que si voy a usar una misma situación de aprendizaje para cubrir estas progresiones, tienen que ser seguidas. 1, 2 y 3, o a lo mejor la 4 y la 5 nada más, o a lo mejor 5 progresiones seguidas, siempre que sean seguidas. Ahora, la siguiente sección es la de datos generales. Esto es lo que se pide. La unidad de aprendizaje curricular, el área de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocional que corresponde y los datos generales, nombre del plantel, nombre del docente, total de horas a la semana, el CCT, ciclo escolar, grupos y el periodo aproximado del trabajo. Cuando hablamos del periodo aproximado de trabajo, nos referimos precisamente a esto que yo les decía, ¿no? ¿Cuántas semanas le voy a dedicar a esto? Considerando el trabajo independiente y considerando las horas de clase. Entonces, a lo mejor tengo 2 progresiones y le quiero dedicar a las 2 progresiones 4 semanas, porque son 2 semanas por una progresión, 2 semanas por otra progresión. Entonces ahí pondría 4 semanas. O a lo mejor una progresión tendrá una semana y otra 2 semanas. Entonces en total 3 semanas, si las decido agrupar. Si decido hacerlo de manera individual, entonces nada más la cantidad de semanas que yo quiera, 1 o 2. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí se me olvidó el nombre de la unidad de aprendizaje curricular, pero es pensamiento matemático, no, perdón, ciencias sociales 1 y el área de conocimiento o recursos sociocognitivos sería ciencias sociales. El nombre de plantel es un ejemplo, el CCT. Aquí total de horas a la semana 2.5, 2 horas con docente, 0.5 horas de estudio independiente. Y el periodo aproximado de trabajo serían 3 semanas. Aquí vamos a ver cuántas progresiones se van a considerar. Ok, vamos, les decía por partes. La siguiente parte es la de fundamento. En esta sección se argumenta de manera breve si se decidió considerar varias progresiones de aprendizaje consecutivas para la actividad de enseñanza o proyecto y por qué, en caso de que aplique, así como la manera de que esta o estas se articulan con otros recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y recursos socioemocionales. Este fundamento no es un fundamento que ustedes tengan que hacer para rendir cuentas con la institución o con otra persona. Este fundamento lo que busca es que ustedes mismos puedan tomarse un tiempo para reflexionar. ¿Por qué decido juntar varias progresiones, si es que es el caso? ¿O por qué voy a considerar un proyecto escolar comunitario? Ahora, en lo que corresponde a la situación de aprendizaje, tenemos estos elementos. La progresión o progresiones que vamos a considerar, la categoría o conceptos centrales, subcategoría o conceptos transversales, las dimensiones, esto solamente aplica para las WAC correspondientes al área de conocimiento de humanidades, para las demás no. Repito, las dimensiones solamente aplican para humanidades, no para las demás. Las metas de aprendizaje y la vinculación con el PAEC. Entonces les explico cada uno. Respecto a la progresión o progresiones de aprendizaje, estas las pueden consultar en el siguiente enlace. Ahorita les explico. Bueno, ahorita les explico mejor cómo consultamos esto, pero las progresiones tendrán que ser consecutivas de nuevo. Si consideramos un proyecto o una situación de aprendizaje o de enseñanza un poquito más compleja, podemos agrupar varias progresiones, las que sean, siempre y cuando se considere cada una. Es importante que pues nuestro estudiantado tiene que pasar por estas progresiones porque están construidas de esa manera por un motivo, ¿no? Van de lo más simple a lo más complejo y en espiral. Las progresiones ya tienen este carácter espiral, entonces por eso necesito que las vean en este orden. Y no se puede omitir el abordaje de ninguna de ellas. Ninguna progresión de aprendizaje está implícita en otra. Todas las progresiones tienen una razón de ser y por eso tienen que ser consideradas de manera individual. No podemos saltarnos progresiones y si las agrupamos se tienen que ver una por una. Las categorías o conceptos centrales, estos corresponden a las progresiones de aprendizaje seleccionadas y las categorías ya se ven en el documento de progresiones de aprendizaje. Hay algunas que cuentan con el código y nos avisan
de qué categorías se hablan, ¿no? Por ejemplo, C1, y entonces yo ya sé que hablan de la categoría 1. Hay otros donde tenemos que hacer la relación nosotros, igual con los conceptos centrales. Las subcategorías o conceptos transversales son las que vinculan los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos de cada recurso sociocognitivo y área de conocimiento correspondientes con las progresiones de aprendizaje seleccionadas. Y en ciencias naturales, los conceptos transversales nos proporcionan una guía para desarrollar explicaciones y preguntas que den sentido a los fenómenos observados. Entonces, también lo encontramos en el documento y vamos haciendo esa relación. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente me voy a enfocar en que cumplan con la progresión, sino que también que se vean las categorías, las subcategorías. Al final las categorías son como una guía que nos van a ayudar también. Si yo veo, por ejemplo, en ciencias sociales una categoría que es relaciones de poder, me parece, yo sé que tengo que orientar mi práctica hacia allá, que tengo que ver este tema, que me va a ayudar a guiar a mi estudiantado, que es un tema que es importante y que va a envolver toda mi progresión. En el caso de las dimensiones, para las áreas de conocimiento de humanidades, las WAC relacionadas a las áreas de conocimiento de humanidades van a tener que ver con la extensión y profundidad de cada subcampo de la filosofía. Y no finalmente, luego siguen las metas de aprendizaje. Estas van a guiar los procesos evaluativos. Siempre que quieran hacer un instrumento de evaluación, siempre que quieran evaluar, tienen que considerar las metas de aprendizaje. Esto es importantísimo, en el ejemplo también se ve. Y finalmente, ahora sí, de esta sección, la vinculación con el programa de trabajo a la escuela comunidad, con el PAEC. Importante, hay progresiones que se pueden juntar con el PAEC, pero no todas tienen que juntarse si es que yo no lo considero pertinente. A lo mejor en mi WAC yo digo, bueno, la progresión 1, 2 y 3 me sirven para este proyecto escolar comunitario, ¿no? Las voy a considerar, pero las demás ya no, está muy forzado. No tengo que considerarlas todas, considero nada más esas 3. A lo mejor en mi WAC las progresiones 1, 3, 5 y 9 sí se relacionan. Pues la relaciono en el orden, o sea, la 1 en el 1, 2 en el 2 y así, y cuando llegue a la 3 la vuelvo a relacionar. Pero esto solamente en caso de que exista una vinculación. Hay que buscar que sí haya vinculación. En muchos casos a veces nosotros tenemos que encontrar la manera en la cual se van a vincular, pero sí hay. Y bueno, en el caso de las progresiones, estas serán las progresiones individuales o articuladas, en el caso de telebachilleratos comunitarios y EMSAD. Ahora, estos son los elementos del marco curricular común de la educación media superior. Existe un glosario en el acuerdo secretarial que pueden revisar. Y bueno, para que entendamos un poquito más, las progresiones van a ser el esqueleto, van a ser lo más importante porque me van a guiar completamente, ¿no? Tengo que en la semana 1 ver esta progresión y así sucesivamente, como ya les había explicado antes. Las categorías son como estos temas grandes que van a permear mi progresión de aprendizaje y que van a darle coherencia y van a conectar con todo. Es importante que le hagamos saber a nuestros estudiantes las categorías. A veces en nuestra práctica sucede que no les explicamos cómo se relaciona un tema con otro. Yo recuerdo en mi práctica como estudiante que de repente el docente llegaba y me decía un tema, y ahora tema 2, y al día siguiente tema 3, pero no había una coherencia entre los temas porque no lo hacía explícito. Entonces, es importante que a partir de las categorías les digamos, ¿recuerdan la semana pasada que trabajamos esto? Esto también son relaciones de poder, ¿no? Esto también es esto también es lo otro, y las categorías nos van a ayudar con eso. Las subcategorías, por su parte, están más relacionadas con el trabajo transversal y se van a unir más como con otros temas, a lo mejor más pequeños, más transversales, más interdisciplinares. Las metas de aprendizaje van a guiar el proceso evaluativo y los aprendizajes de trayectoria son el equivalente a el perfil de egreso. Entonces también tengo que considerarlos porque se van a ir logrando en el transcurso de mi WAC. La idea es que al principio vayan logrando poquito a poquito el aprendizaje de trayectoria y que al terminar la WAC hayan alcanzado estos conocimientos. Por eso es importante que yo como docente los considere. Y bueno, nada más esto es una cita que dice que para poder seleccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje es indispensable considerar categorías, subcategorías, metas de aprendizaje, todos estos elementos, siempre y cuando considerando el contexto del estudiante. Ahora, ¿dónde encuentro estos documentos? Esta es una duda muy común y muy válida también. En el micrositio vamos a poner información sobre esto, pero como a manera de
anticipación, les comentamos que a partir del sitio educacionmediasuperior.sep.gov.mx, que les pondrán también en el chat, pueden entrar, le darán clic a este icono que dice implementación del MESEMS y los llevará a este sitio. Este sitio dice propuesta del MESEMS y aquí podrán ver todos los documentos. Al principio tendrán los documentos base, que son los documentos del rediseño, los documentos de los fundamentos, marco curricular común, líneas de política pública, la NEM y el plan CEP. Acá pueden checar todos. Me parece indispensable que sí o sí se lea el documento base del rediseño, pero todos los documentos son importantes. Porque, bueno, este condensa muy bien muchos de los otros puntos que se tocan en los otros documentos. Y tenemos estos botones que dicen documentos base, área de conocimiento, recursos sociocognitivos y ámbitos de la formación socioemocional. Ustedes podrán dar clic al suyo y se recomienda muchísimo que se den una checada de otros recursos y de otros ámbitos y áreas para que también puedan facilitar este trabajo colaborativo. No quiere decir que sean expertos o expertas, pero sí que puedan checar de repente las progresiones. No toma tanto tiempo abrirlas para poder saber un poquito qué están haciendo mis colegas en este semestre, qué estarán trabajando. Y entonces yo digo, mira, con, no sé, humanidades están trabajando esto, creo que se conecta muy bien y a lo mejor tener este trabajo colaborativo con el otro docente, con la otra docente, y trabajar de manera más interdisciplinaria. O a lo mejor solamente hacer referencia. Seguramente ustedes están viendo esto o van a ver esto. Ahí también se conecta. También están los documentos de orientaciones pedagógicas y programas de primer semestre. Creo que ya se los habían comentado en la reunión anterior, pero se sugiere que se lean primero los documentos de progresiones, luego los de orientaciones pedagógicas y al final los de programas, para que vean que los de programas ya condensan un poquito más de información, pero sí es importante que lean los de progresiones. Y bueno, tenemos el ejemplo, el ejemplo de planeación didáctica es de ciencias sociales. Aquí yo abriría el documento de ciencias sociales, me aparecería esto. Todo el documento es importante. Sin embargo, los elementos que yo había mencionado se encuentran en esta parte, en este ejemplo. Este solo es un ejemplo. Aquí están las categorías y subcategorías, el perfil de egreso, los aprendizajes de trayectoria, las metas de aprendizaje y las progresiones. También es importante que lean los elementos anteriores porque en el caso de ciencias sociales existen, por ejemplo, las problemáticas centrales que también van a guiar mi práctica. Existen también el concepto de aula como laboratorio social y el concepto de metodología, ¿cómo se llama? Método histórico, me parece. Método de trayectoria histórica. Entonces, cada documento va a tener algunos elementos específicos que me van a ayudar en mi práctica. Por ejemplo, en humanidades son las dimensiones. Entonces, eso lo podrán encontrar en el documento, en realidad es fácil encontrarlo y ustedes ya son expertos y expertas disciplinares, entonces no será difícil también que puedan identificar estos elementos. Ahora, digamos que yo me fui a la página 45, progresiones de aprendizaje. Así se ven las progresiones de aprendizaje en el área de ciencias sociales. Entonces aquí ya tengo las progresiones de primer semestre y aquí dice, por ejemplo, aplica categoría 1 y categoría 2. Entonces, a partir de esto, vamos a imaginar que apenas voy a comenzar con mis progresiones de aprendizaje y así voy a llenar mi documento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que yo digo, ok, yo quiero considero pertinente juntar, o sea, considerar la progresión 1 y 2 en una misma situación de en una misma situación de aprendizaje. Entonces, voy a considerar estas dos progresiones porque además empatan muy bien con el PAEC. ¿Cuáles son mis categorías o conceptos centrales? Son estos dos. Aquí ya decía, me voy a regresar. Miren, aquí mismo dice, aplica C1 y C2, C1 y C2. Entonces, aplica categoría 1, el bienestar y la satisfacción de las necesidades, y categoría 2, la organización de la sociedad. No en todos los casos está explícito, pero podemos encontrarlo también de manera sencilla. ¿Qué subcategorías considero que aplican? Estas: producción y distribución de la riqueza, medio ambiente, clases y grupos sociales, papel social, instituciones. Dimensiones no aplican, estas metas de aprendizaje sí las voy a considerar, y la vinculación con el PAEC. Les leo rápido las dos progresiones.
También consideramos estas progresiones porque son un poquito más breves y para cuestiones del ejemplo creo que puede quedar bien. Entonces, la progresión 1 dice, reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechas. ¿Cómo satisfaces tus necesidades? ¿Quiénes las cubren? ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades? El ser humano como organismo vivo tiene la necesidad de comer, vestir, tener un techo, atención médica, educación, entre otros, para lo cual cada vez las familias requieren de más de un ingreso para poder satisfacer dichas necesidades materiales, vitales y no vitales, a través de la producción de alimentos, productos diversos y servicios. Y a partir de estos elementos cobra importancia el preguntarnos qué pasa con el tiempo de ocio, quiénes lo tienen y por qué. Ahora la progresión 2 dice, identifica, indaga y define los procesos de producción. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? Y sus factores, tierra y recursos naturales, mano de obra, capital, maquinaria, equipo, tecnología y organización. Incluido en este proceso la relación que establece con la naturaleza y a partir de ello indagar los conceptos de economía circular y economía ecológica para observar e identificar la forma en que se relaciona con los procesos de producción. Ello ayuda a la preservación del medio ambiente para poder continuar los procesos de producción en el futuro. Estos cuestionamientos ayudan a comprender cómo se satisfacen las necesidades en la comunidad, ya me perdí, región, país y mundo. Entonces voy a dejarles ahí, la progresión es un poquito más amplia, pero con esto ya tenemos un poquito hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, imaginemos, yo leo estas progresiones y digo, mira, el PAEC es sobre la mala calidad de aire, tiene esta problemática, ¿no? Mala calidad de aire generada por la contaminación atmosférica, la cual limita las actividades al aire libre del estudiantado y la población. Imaginemos que yo vivo en una zona que está muy industrializada, las contingencias ambientales son muy frecuentes y mis estudiantes no pueden salir casi hacer actividades al aire libre porque a cada rato hay contingencia ambiental, ¿no? Entonces, mi escuela consideró una problemática que queremos abordar y entonces yo digo, mira, esto se puede abordar desde mis progresiones. Entonces, ¿qué hago? Considero que estas dos progresiones me pueden ayudar para una actividad de aprendizaje y las voy a juntar. Entonces, tenemos también al final otro ejemplo de pensamiento matemático para que lo consideren. Por si creen que me estoy ampliando mucho en ciencias sociales, es porque el ejemplo está desarrollado para esto, pero al final tenemos otro ejemplo. Entonces, la siguiente parte es el fundamento. En esta sección se argumenta de manera breve si se decidió considerar varias progresiones de aprendizaje consecutivas para la actividad de enseñanza o proyecto y por qué, en caso de que aplique, así como la manera en que se articulan con otros recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y recursos socioemocionales. En esta parte me gustaría comentarles que el fundamento no es un fundamento ni una justificación que se tenga que dar hacia la autoridad educativa, ¿no? No es, tengo que rendirle cuentas a una autoridad. No, este fundamento lo que busca es que ustedes tengan un espacio de reflexión para ver por qué decidí juntar progresiones, si aplica o no aplica, cómo lo puedo juntar con otros recursos, con otras WACs. Entonces, este es un espacio para que puedan precisamente ver como de, mira, no había pensado, pero se puede juntar con cultura digital. No había pensado, pero se puede juntar con ciencias naturales, experimentales y tecnología. Entonces, el ejemplo de esta planeación sería este. Se consideró el abordaje de dos progresiones de aprendizaje a través de la misma actividad de aprendizaje, ya que a partir de ambas se puede dar atención a la problemática identificada en el PAEC, la mala calidad de aire generada por la contaminación atmosférica. Será a través del trabajo transversal con las WAC de pensamiento matemático, ciencias naturales y experimentales y tecnología que se podrá atender dicho programa, dicho proyecto, me equivoqué aquí. Entonces, esto más bien lo consideraremos como que, bueno, yo como docente digo, mira, se puede juntar con esto, se puede hacer de esta manera, y eso me va a ayudar porque entonces yo voy a darles ejemplos a mis estudiantes con los que puedan conectar mejor. La siguiente sección es la sección de desarrollo y evaluación de la situación de aprendizaje. A esto me refería cuando decía que la evaluación no es algo diferente de la situación de aprendizaje. Si yo le estoy dando una actividad de aprendizaje a mi estudiante y en el inter le voy evaluando, no tengo que separar evaluación. La evaluación no es un momento único. En el MESEMS, la evaluación se da a lo largo de todo el trayecto educativo, va a ser una evaluación formativa. Entonces, mientras yo voy haciendo la actividad de enseñanza y de aprendizaje, les voy evaluando. Esto lo vemos con el ejemplo. Yo sé que ustedes dicen, sí, ¿cómo se va a hacer si tengo muchos estudiantes? Ahorita lo vemos.
Entonces, en esta sección se explica el proceso de planificación de las actividades y estrategias pedagógicas y didácticas que se utilizarán en el aula, la escuela y o la comunidad, de manera individual o en colegiado. Si corresponde, en este caso, en mi ejemplo, sí corresponde porque pues yo me junto con estos docentes y vemos cómo le hacemos. Su propósito es determinar lo que se desea que el estudiantado logre a partir del desarrollo de las progresiones de aprendizaje. Aquí yo voy a decir, ¿qué quiero que logre mi estudiante? Mis estudiantes, quiero que logren esto, quiero que hagan tal actividad, creo que les puede gustar esto. Tenemos que establecer métodos de enseñanza, seleccionar recursos educativos, materiales, estrategias, y siempre teniendo en cuenta el contexto, las condiciones de trabajo, los intereses, las habilidades y necesidades del estudiantado. Ya comentaban en las otras presentaciones qué hago si no tengo tantos recursos tecnológicos, ¿no? Si no tengo acceso a Internet. En este momento podemos ver con qué recursos sí contamos y con cuáles no, y me adapto a ellos. Además, se define la manera en que se va a evaluar y se va a brindar retroalimentación formativa sobre su aprendizaje. Cómo se va a utilizar la información obtenida a través de la evaluación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica describir los instrumentos y técnicas, tanto formales como informales, que se emplearán para evaluar el logro de las metas de aprendizaje, así como los mecanismos de retroalimentación y los tiempos que se van a llevar a cabo. Es importante tener en cuenta que la evaluación, al ser formativa, es una parte inseparable del proceso de aprendizaje. Esto ya lo había comentado. Y aquí tenemos ejemplos de instrumentos formales, que son las rúbricas, listas de cotejos, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, resolución de problemas, entre otros, e informales, como las guías de observación, entrevistas, debates, exposición de ideas, etc. Ahorita me centro en esa parte. Creo que primero vamos hacia ejemplos de estrategias de enseñanza. Ya Oscar les comentaba un poquito de algunas estrategias de enseñanza, como el aprendizaje a partir de proyectos o problemas, pero yo les cuento un poquito más, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos aprendizaje a partir de proyectos, problemas, basado en servicio a la comunidad, análisis de caso, aprendizaje cooperativo. No es lo único que hay muchas más estrategias de enseñanza. Sin embargo, el marco curricular común establece que las pautas para que estos se consideren. Estos cumplen un poquito más con lo que propone el marco. Entonces, sus principales características en el caso del aprendizaje a partir de proyectos es que se le asigna al estudiantado una tarea formal sobre un tema relacionado con el área de estudios. Puede ser, por ejemplo, un proyecto escolar comunitario. Y estos proyectos incluyen actividades que pueden requerir que investiguen, que construyan, que analicen la información que coincida con los objetivos específicos. Acá será con los propósitos del proyecto escolar comunitario. En el caso de aprendizaje basado en problemas, pues se va a poner una situación real o una simulación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que eres, no sé, imagina que eres el presidente de una asociación. Imagina que eres el encargado de comunicación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, no sé, por ejemplo. Entonces tú le pones una situación al estudiante, le das un problema y va a ser el ejercicio de resolver. Se va a poder poner en los zapatos de una persona experta o de sus mismos zapatos. Va a analizar la situación y construir varias alternativas. No hay una respuesta correcta, no hay una única, pero hay varias. También tenemos el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad. Esto se puede ver, por ejemplo, con el programa de MONAE, Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación. Y aquí van a aprender y van a desarrollar mediante la participación activa. Sí van a cambiar situaciones de su comunidad y va a haber una colaboración entre escuela y comunidad. El análisis de casos, aquí ya se le da un caso, ¿no? Esto se puede utilizar un poquito más en ciencias sociales, en humanidades, y se diferencia del aprendizaje basado en problemas porque en el método de casos se suele trabajar en una sola sesión o poquitas, a diferencia del otro, y se considera que el docente le va a entregar toda la información necesaria. Y en el basado en problemas no se les da toda la información, se les dan algunas pistas nada más. Finalmente tenemos el aprendizaje cooperativo y promueve el aprendizaje y la socialización entre los alumnos. En realidad el aprendizaje cooperativo se puede llevar a cabo a partir de todas estas estrategias o incluso fuera de estas estrategias. Aquí la idea es que se les agrupe en equipos mixtos me refiero, y heterogéneos, me refiero a que tengan diferentes niveles.
No se vale que yo ponga a estudiantes con un mismo nivel de aprendizaje en un equipo y otros con uno en otro equipo, ¿no? La idea es que vayan mezclándose, que los estudiantes mismos puedan apreenseñar, ¿no? Este concepto tan padre que es que se haga tutoría entre pares. Un estudiante que tiene más habilidades en un tema pueda asesorar a otro en otro tema. Y la idea es que puedan construir el conocimiento y el desarrollo. Aquí, más que competencias, hablamos de habilidades. Esta información la vamos a poner también a su disposición. Algunos cuadernillos los vamos a ir liberando a partir de la andamioteca. Ahora sí, vamos al desarrollo de evaluación de la situación de aprendizaje. Bueno, en esta parte se tiene que hablar precisamente de las estrategias que se van a utilizar, las actividades, los recursos, tanto para la situación de aprendizaje como para la evaluación. Entonces, en este ejemplo, con estas progresiones que ya les había mostrado anteriormente, tenemos esta actividad, ¿no? Ahora sí, ustedes dirán, ¿dónde están las actividades? Pues aquí están. Les voy a leer un poquito. Dice, en esta actividad, las y los estudiantes reconocerán y comprenderán la relación entre el agua, la energía y los alimentos, así como la importancia de satisfacer las necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de la comunidad. Analizar los procesos de producción, su relación con la naturaleza y el impacto en el medio ambiente. Reflexionar sobre la economía circular y la economía ecológica como alternativas sostenibles. Promover la participación crítica y responsable en los procesos de producción y consumo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirles que este solamente es un ejemplo de llenado. Imaginamos que este o esta maestra ficticia está haciendo este desarrollo. Ahorita veremos un ejemplo de pensamiento matemático y veremos cómo el llenado es diferente. Entonces, esta maestra decidió hacerlo por sesiones. Considero que iba a ser 3 sesiones y que se van a llevar a cabo de esta manera. Entonces, la sesión 1 va a ser reconociendo nuestras necesidades y su satisfacción. Lo que vamos a hacer aquí es presentar la WAC porque consideremos que es la progresión 1, entonces esta maestra diría, hola chicos, bienvenidos, este curso va a tratar de esto, va a tratar del otro, vamos a hablar de los criterios de evaluación y vamos a llevar a cabo una evaluación diagnóstica muy rápida mediante preguntas grupales. Por ejemplo, en este caso, les preguntaríamos algunas cosas sobre las necesidades. ¿Qué consideran ustedes que es una necesidad? ¿Cuáles son necesidades vitales, no vitales? Y puedo indagar un poquito cómo vienen estos chicos y estas chicas. Ustedes son expertos y expertas. Ustedes saben mejor que yo qué preguntas podrían hacer aquí. Yo estoy brindando solamente un ejemplo. Luego explicaría la temática ya de estas WAC, de estas progresiones. Les diría los propósitos de la planeación, les diría un poquito como qué pretendemos lograr, cuáles son las expectativas. Miren chicos, vamos a trabajar con un proyecto. Ustedes ya saben más o menos de qué va el proyecto escolar comunitario. Si no saben, les explico rápido. Creo que ya se han dado cuenta de que hay muchas contingencias ambientales, casi no pueden salir. Ustedes mismos habían propuesto un poquito estos temas. Hablamos un poco de eso. Y ahora sí me voy con la actividad. La actividad puede ser un debate guiado sobre las necesidades materiales, vitales y no vitales y su importancia en la vida cotidiana. Yo les preguntaría cómo, valga la redundancia, preguntas detonadoras. ¿Ustedes cómo satisfacen sus necesidades? ¿Quiénes las cubren? ¿La salud es una necesidad básica? ¿Qué impactos creen que tiene la contaminación en nuestra salud? Y entonces podemos hacer a lo mejor dos grupos, unos grupos que digan que la salud es una necesidad básica y un grupo que diga que no, y entonces comienza un debate, ¿no? O a lo mejor yo podría decir, imaginen ustedes chicos que son dueños de una empresa que contamina mucho, van a defender que esto no, y ustedes van a defender que sí. Entonces tratamos de promover el debate y después de esto hacemos una discusión en grupo, una relación entre los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades. Todo esto puede ser mucho más corto, no necesito que sea algo súper extenso, podemos hacer algo muy pequeñito, algo a lo mejor un poquito más amplio. Yo voy midiendo el grupo, ¿no? A lo mejor esto lo puedo juntar en una sola actividad, ¿no? Ya en el debate yo les saco el tema y les digo, ¿y qué onda con los derechos humanos? ¿Creen que son importantes? La salud está dentro de los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Y entonces voy guiando la discusión. Puedo tomarme unos 30 minutos, por ejemplo, juntando a lo mejor esta actividad y esta discusión. A lo mejor tomo más. Yo sé que ustedes ahorita tienen algunos comentarios y me van a decir, no, es que no me alcanza el tiempo, es que no sé qué. De nuevo, ustedes son expertos en este tema, ustedes ya saben, ya conocen a sus grupos. Habrá quienes digan, a mí sí me da tiempo, habrá quienes digan que no. Este solo es un ejemplo. Podemos usar nada más una actividad.
Después lo que sí es que vamos a hacer una reflexión y un cierre y les vamos a preguntar qué aprendimos sobre la forma en que nuestras necesidades son satisfechas. ¿Qué relación hay entre los derechos humanos y la satisfacción de necesidades? Así, en general les pregunto, voy haciendo una evaluación y entonces al final hacemos una evaluación formativa que es el ticket de salida. El ticket de salida es una estrategia muy sencilla donde yo les pido que en un papelito me pongan 2 preguntas que les quedaron. Pueden ser varias cosas en el ticket de salida, pero en este caso yo les voy a decir, díganme cuáles dudas les quedaron. Y entonces yo voy a ir midiendo. Si los chicos ponen unas preguntas que son muy sencillas cognitivamente, si me dicen, este, ¿qué es un derecho humano? No va a ser lo mismo a que me pregunten, todos tenemos derechos humanos, porque a veces parece que no todos tenemos derechos humanos. Y entonces yo digo, mira, los chicos ya están entendiendo más, ¿no? Entonces hay que ir promoviendo. Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana. Estos son chicos que no están de repente tan acostumbrados a reflexionar, a tener pensamiento crítico, pero lo vamos a ir promoviendo nosotros y nosotras. Vamos a ver cómo al principio sus preguntas van a ser unas y al final van a ser otras. En la sesión 2 haría una breve recapitulación de la sesión anterior y un análisis de lo que encontraron en el estudio independiente. Ahorita les muestro el estudio independiente. A partir de eso, les voy a hacer una introducción a los procesos de producción y sus factores: tierra y recursos naturales, mano de obra, capital, maquinaria, equipo, tecnología y organización. Hacemos una actividad grupal que es un análisis de casos. Entonces yo les pongo como un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra comunidad se produce refresco, ¿no? Entonces preguntamos, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se está produciendo? Y entonces vamos a hacer una reflexión sobre qué onda con la naturaleza en cada uno de estos casos, ¿no? Les puedo presentar un video sobre economía circular. Este video es muy bueno, ya lo revisé, es breve, me puede servir. Y discutimos al final, ¿cómo relacionamos este enfoque con los procesos de producción? El enfoque de economía circular. ¿Ayuda a preservar el medio ambiente para garantizar la continuidad de los procesos de producción? Todo esto está relacionado con la progresión, no me lo estoy sacando de la nada. Y el cierre, una reflexión sobre las características e impactos de la forma actual de producción. ¿Qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Cómo podemos mejorar? Todo esto viene de las progresiones. La evaluación formativa sería una bitácora call, que es en un papelito me respondes qué pasó, qué sentiste, qué aprendiste. La bitácora call es un medio de evaluación que es muy sencillo, que me da mucha información. Entonces, en realidad yo leo sus respuestas de una manera muy rápida y voy viendo qué pasó. Pues no saben qué pasó o sí saben qué pasó. ¿Qué sentiste? ¿Sintieron coraje? ¿No les gustó que a lo mejor una empresa esté acabándose los recursos? Aprendieron esto. Entonces yo de manera rápida elijo varios, los leo. Cuando ya se van, es como su ticket de salida también. Me das esto, yo les doy una checada rápida y voy viendo cómo voy a ir mejorando mi enseñanza. Esta es la evaluación formativa, esta es la función pedagógica de la evaluación. Veo entonces si ellos están aprendiendo o no y cómo puedo ayudarlos a aprender mejor. Y esta ya sería mi sesión 3, que sería la última. Entonces vamos a recapitular la sesión anterior, vamos a analizar lo que vieron en su estudio independiente y vamos a hacer una actividad grupal. Van a hacer una investigación muy breve, muy sencilla, sobre el papel de su comunidad y el país, sobre la comunidad, país y mundo en los procesos de producción. Pueden elegir uno nada más. A lo mejor mi comunidad en los procesos de producción. ¿Qué lugar ocupa en este proceso? ¿Qué piensa la comunidad o sociedad respecto a lo que se produce? ¿Qué piensa la gente a partir de la investigación que vas a hacer en tu estudio independiente? Ahorita les muestro el estudio independiente. Y entonces, ¿qué estaba pensando la gente en tu comunidad sobre esto? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están felices? ¿Están enojados? Y ya van a presentar los productos y servicios locales. Esto a partir de su estudio independiente. Van a hacer un análisis del origen y cadena de suministro. Esto nada más lo van a compartir porque en su estudio independiente ya lo empezaron a ver mediante preguntas muy sencillas. Y me van a contestar, ¿saben de dónde proviene lo que consumimos? ¿Cómo llegan estos productos a nuestra casa? Yo ya se los anticipé en el estudio independiente, no se preocupen, no es como que de la nada. Y ya, como reflexión y cierre, les pregunto así de manera general en grupo, o a lo mejor ellos entre pares, o a lo mejor de manera individual, ¿qué consumimos nosotros y nuestras familias? Hay productos que no consumimos. ¿Por qué no consumimos productos, por ejemplo, que están hechos en Francia, pero sí en China? ¿Quiénes son más consumidores en la sociedad? ¿Qué consumen? Y finalmente, la presentación que ellos me trajeron, aquí arriba decía que van a presentar sus entrevistas, van a presentar algún producto por ahí y yo la puedo evaluar, así a lo mejor su productito, mediante una rúbrica. Ahorita tenemos la rúbrica. Entonces,
Bueno, no me voy a detener mucho en eso, pero sí les voy a hablar de los tipos de evaluación. No necesariamente necesitamos técnicas formales todo el tiempo. A veces podemos usar técnicas informales. Esto que yo les hablaba del ticket de salida o la bitácora call está dentro de las técnicas informales. Las técnicas formales son métodos muy estructurados, preestablecidos, que nos ayudan a medir el rendimiento. Aquí tenemos ejemplos de los exámenes escritos, las pruebas estandarizadas, los proyectos de investigación, las presentaciones formales. Si se dan cuenta, ahí yo les pedí una presentación muy chiquita y puedo hacer una técnica de evaluación formal. Por otro lado, tenemos los instrumentos de observación, como las listas de control, las entrevistas, los debates, la exposición de ideas. ¿Recuerdan que había un debate? Ahí entra. La bitácora call, ahí entra. El ticket de salida, ahí entra. No me implica muchos recursos, no me implica un instrumento tan grande. Yo puedo irles preguntando, oigan, ¿pero qué se refiere a esto? Y eso es evaluación. O sea, yo voy viendo, voy midiendo el agua, ¿no? Voy viendo si saben, no saben, y entonces, mira, ni siquiera saben qué es producción, por ejemplo. Y entonces les explico. Eso es evaluación también. Las técnicas formales exigen procesos de planeación y elaboración sofisticados y suelen ser percibidas por los estudiantes como, me están evaluando. Por su parte, las técnicas informales generalmente no se perciben como que me están evaluando y sin embargo estoy evaluando, ¿no? Las formales requieren más preparación, las informales me permiten una retroalimentación más rápida. Chicos, ¿entendieron esto? ¿No lo entendieron? Vamos a regresarnos tantito. Entonces, eso me ayuda, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica construida a partir de lo establecido en el MESEMS. Esta ya la había presentado en una presentación sobre evaluación del aprendizaje. No se preocupen, la pueden ver, consultar en el micrositio. Y esta rúbrica básicamente sería, yo tomo como criterios a evaluar las metas de aprendizaje. No son necesariamente estas metas de hecho no corresponden tal cual a las progresiones que presenté, pero la puse como ejemplo rápido. Yo tomaría las metas que sí corresponden a mi progresión, estas metas que yo tengo aquí, en donde dice metas de aprendizaje, meta 1 y meta 2, y a partir de ella hago una rúbrica, y esta rúbrica me ayuda a evaluar el aprendizaje de mi estudiantado. Y la aplico para evaluar a lo mejor sus entrevistas o a lo mejor su presentación o a lo mejor algún producto que ya se hayan elaborado o incluso su práctica diaria, ¿no? Y finalmente tenemos, bueno, no finalmente, ya los últimos dos es el estudio independiente. Aquí se van a enunciar las acciones que van a realizar de manera individual o colectiva como parte del estudio independiente, así como cómo se va a dar la retroalimentación. Asimismo, se describen las acciones encaminadas a motivarles, promoviendo su autonomía y el autoaprendizaje. Aquí tenemos ejemplos del estudio independiente. Para la sesión 1 y 2, llevarían a cabo una entrevista pequeñita a alguien de su comunidad. Harán un guión chiquito y lo van a aplicar a un miembro de su comunidad, algo leve. Y a partir de ello van a identificar y registrar las diferentes formas en que se satisfacen las necesidades de su entorno. Precisamente esto que veíamos acá lo van a empezar a preguntar, que es qué lugar ocupan en el proceso de producción, qué piensan sobre lo que se produce en su contexto. Todo esto lo pueden ir haciendo desde su estudio independiente. Y en la sesión 3 y 4, en pequeños equipos pueden investigar y recopilar información sobre la distribución del tiempo de ocio en las redes sociales. Yo les puedo decir, chicos, quiero que de tarea vean un poco YouTube, Instagram, TikTok y me respondan quiénes tienen más tiempo de ocio, quiénes suben los videos sobre restaurantes, sobre actividades recreativas, sobre museos, todos o quiénes. ¿Cuáles son las posibles razones de que haya una distribución desigual? ¿Existen diferencias significativas entre grupos sociales en cuanto a acceso y cantidad de tiempo de ocio? ¿Por qué las personas en tu comunidad sí hacen estos videos o no los hacen? Y así podemos ir incentivando. Si se dan cuenta, el estudio independiente se busca que se haga en grupos, se busca que se integre a la comunidad y no tienen que ser cosas tan complejas, ¿no? A lo mejor incluso la entrevista sí es compleja. A lo mejor podríamos dejar solamente la entrevista para las 4 sesiones. En una sesión que hagan sobre qué van a hacer la entrevista, en la sesión 2 que hagan el guión, en la sesión 3 que elaboren la entrevista y en la sesión 4 que analicen. A lo mejor fui muy ambiciosa con esto, ¿no? A lo mejor mi grupo sí puede, porque son muy rápidos o a lo mejor no. Entonces yo voy midiendo. Recordemos que este es un ejemplo, ustedes son los expertos. Y ahora sí, ya finalmente tenemos la retroalimentación de la planeación didáctica. En esta parte
Ya que hayan hecho las actividades, van a identificar aquellos aspectos que pueden mejorar. Vamos a identificar aspectos que pueden mejorar. Algunas preguntas pueden ser: ¿cómo valoraría el desarrollo de las actividades de aprendizaje? ¿Cuál fue la retroalimentación que me dieron? ¿Les gustó la actividad? ¿No conectaron? ¿Hubo motivación? ¿No hubo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuáles fueron sus aciertos y dificultades? ¿Qué aspectos se necesitan modificar? Todo esto lo voy a responder. Y en este ejemplo tenemos esto, ¿no? Aquí yo diría, bueno, en general el desarrollo de actividades fue positivo, logré involucrarles, había discusiones significativas y reflexiones sobre el tiempo de ocio, la distribución desigual, los procesos de producción, su nivel fue activo, su participación fue activa, o a lo mejor no, en la mayoría. ¿Por qué algunos no dijeron nada? La retroalimentación, aquí hablaría de esto. Los aciertos. Aciertos, las preguntas detonadoras les gustaron, sí conectaron. El análisis de casos les hizo ejemplos claros. Pero como dificultades, algunos equipos tuvieron dificultades para encontrar información relevante y confiable. Se fueron a páginas muy sencillas, blogs que no son confiables. Y entonces eso yo la próxima vez les digo, bueno, chicos, recuerden que tienen que irse a algunas páginas como esta. Y algún ejemplo, esto es el equivalente al diario de trabajo. El diario de trabajo es un formato que yo hago como docente, es un instrumento que me permite recabar información sobre mi práctica para poder mejorarla. Entonces, no es otra cosa más que unas preguntitas. ¿Cómo puedo mejorar mi práctica? ¿Qué cosas no están saliendo bien de mi práctica? Entonces, acá tenemos un ejemplo súper rápido. Esto no me voy a detener en él porque va a quedarse en el micrositio, pero tenemos un ejemplo de pensamiento matemático también. Este se llevaría a cabo en 4 semanas de trabajo. Y tomaría nada más, aquí tomaría la progresión 6, 7, 8 y 9, que selecciona una problemática o situación de interés con la finalidad de recolectar información o datos de fuentes confiables, identifica las variables relevantes para su estudio, analiza datos categóricos y cuantitativos de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado. Me estoy saltando mucha información, pero nada más es rápido para que puedan verlo. Analiza cómo se relacionan entre sí 2 o más variables categóricas a través del estudio de alguna problemática o fenómeno de interés para ver si estas variables son independientes, y analiza 2 o más variables cuantitativas a través del estudio de alguna problemática. Entonces, aquí están los conceptos, las subcategorías, las metas de aprendizaje, y se va a vincular con el PAEC, se va a vincular con la misma problemática anterior, la mala calidad del aire generada por la contaminación atmosférica. Entonces aquí diría, bueno, voy a considerar varias progresiones porque se junta con el PAEC, y aquí explico rápido mi fundamento, y la actividad sería esta. Digamos que este maestro dice, bueno, yo no voy a poner sesión por sesión, yo voy a poner una situación de actividad, una situación de aprendizaje grande, y les voy a pasar esto en una impresión a mi estudiantado, ¿no? Entonces diría, el CO2 atmosférico y el cambio climático. En ciencias naturales, experimentales y tecnología ya aprendieron qué es el efecto invernadero y cómo se relaciona con la presencia de determinados gases en la atmósfera. Uno de estos gases es el dióxido de carbono. Algunos científicos afirman que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera producido por las actividades humanas, sobre todo el desarrollo industrial, es el principal responsable del llamado calentamiento global. Otros, sin embargo, dicen que los humanos no somos los únicos responsables, ya que se trataría de un fenómeno natural. Tu tarea es difundir información acerca de la relación entre calentamiento global y el desarrollo industrial. Es muy común que las personas adultas decidan sin consultar la opinión de niños, niñas y adolescentes. Aquí lo estoy juntando con recursos socioemocionales. Pero el mundo es de todas las personas, por eso tienes derecho a expresar lo que te agrada o no en las situaciones cotidianas. En esta actividad serás un periodista que escribe una publicación de divulgación científica en un perfil de Instagram. Acá lo junto un poquito también con cultura digital. Y bueno, crearás una publicación que se titule Calentamiento global y desarrollo industrial, juntos o separados, con el fin de contrastar argumentos a favor o en contra de una relación entre calentamiento global y desarrollo industrial. Si se dan cuenta, esta actividad va a ser un poco más auténtica que solamente pedirles que hagan un análisis. Les voy a pedir ya que se pongan en un rol, que se pongan en los zapatos de una persona que es investigadora, y entonces a partir de eso van a continuar. Aquí tenemos más una extensión de la situación de aprendizaje. Tengo aquí los estándares, que sería cómo voy a evaluar. Tu publicación debe cumplir con los siguientes estándares: contener argumentos a favor o en contra de la relación, incluir una gráfica, les voy a dar la gráfica, hacer mención de la revolución industrial, acá lo junto con conciencia histórica, y te voy a entregar una rúbrica que va a tener los elementos que va a contener tu producto.
y yo, este es para mí, voy a utilizar el ticket de salida, por ejemplo, ¿no? Entonces ya en estudio independiente les pido que recopilen datos, que continúen con el análisis que ya empezamos en clase, que diseñen la versión gráfica y que compartan la publicación. Entonces, ustedes sabrán, a lo mejor esta puede ser muy ambiciosa para su estudiantado, a lo mejor sí se logra con su estudiantado. Este es un ejemplo nada más de cómo sí podemos llevar a cabo la práctica constructivista con pensamiento matemático también. Aquí tendría un ejemplo de retroalimentación. No me detengo porque sé que es importante, mejor que nos enfoquemos en las dudas, pero esto se va a quedar en el micrositio. Y aquí tenemos la segunda parte de la planeación didáctica. Entonces, básicamente, esos son 2 ejemplos de planeación didáctica que ustedes pueden utilizar como modelo para sus planeaciones, pero igual, es nada más un modelo. Ustedes podrán decir algo más sencillo, algo menos sencillo, pero bueno, este es el formato y esto es lo que va a incluir. A lo mejor suena muy agotador, pero ya pensándolo en cuestiones de semana, yo ya cubrí ahí 3 progresiones, entonces ya van 3 semanas de trabajo en esto, pero pueden ampliarse a 6 semanas, por ejemplo, si mi planeación me lo permite. Si mi WAC solamente tiene 10 progresiones y me permite ampliarme más en unas. O en otros casos, puedo hacer 5 progresiones y entonces ya cubrí 5 semanas con un formato así. No todas las progresiones se prestan a los proyectos escolares comunitarios. No todas las progresiones tienen que verse de esta manera. Habrá progresiones que se vean de manera individual, habrá progresiones que tenga que evaluar mediante un examen bien construido, habrá progresiones que a lo mejor no forman parte del PAEC y es válido. La idea es buscar aquellas que sí se pueden conectar para que entonces pueda dar respuesta al PAEC, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un poquito de bibliografía sugerida y esto también se queda en el micrositio. Y gracias por su atención. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, que estoy segura que van a tener muchas.